Bienvenidos en nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a esta sala de conferencias virtual que hoy cumple un día muy especial porque creo que saben todos ustedes que hoy es la clausura de este ciclo de conferencias online que empezó hace ya más de 3 meses con motivo de las circunstancias especiales provocadas por el COVID, con el confinamiento, y la temprana fecha del 19 de marzo, apenas unos días después de decretar ese confinamiento, tuvimos nuestra primera conferencia online. Y desde entonces, también viendo la gran acogida que han tenido pues, todas nuestras charlas y los comentarios que nos hacían, pues fuimos prolongando este ciclo para intentar contribuir también, aparte de lo que estamos haciendo como fundación, por otros cauces sanitarios, científicos, etcétera, pues intentar contribuir también a que estos meses pues, fueran de un enriquecimiento cultural y personal para todos nosotros, valiéndonos de la tecnología, a pesar de estas circunstancias. Han sido 3 meses en los que hemos tenido 30 conferencias estupendas. Hemos tenido también un ciclo comentado de música sacra durante la Semana Santa y, como les decía, pues ha sido una respuesta fantástica por su parte, que todos ustedes son los que hacen posible pues estas conferencias, con su asistencia, con su apoyo. Empezamos solamente en Zoom, en la plataforma interactiva, y luego lo abrimos también a YouTube, y han sido más de 12.500 personas las que han seguido en directo estas conferencias. En total, más de 50.000 visualizaciones en YouTube y en escuchas de iVoox en días también posteriores. Realmente pues, nos llenan de satisfacción y, sobre todo, no tanto por nosotros, sino porque los ponentes han sido también excepcionales y yo creo que han contribuido mucho a nuestra formación. Hemos tenido ponentes tratando una gran diversidad de temas, como les hemos ido diciendo en estos días, pues prácticamente el único tema que no hemos querido tratar expresamente es el COVID, porque pensábamos que ya había un exceso de información sobre el tema y hemos preferido pues tratar de otros temas que siempre son importantes. Hemos tratado temas de historia con historiadores estupendos como Elvira Roca, Javier Redondo, José Antonio Montero, temas de economía, Daniel Lacalle, con el profesor de Iglesia Javier Díaz, de filosofía, con Gregorio Luri, Juan Arana, de ciencia, con José Manuel Sánchez Ron, Fernando Valladares. De literatura hemos tenido conferencias estupendas con escritores como Juan Manuel de Prada, Jesús Sánchez Adalid, Luis Alberto de Cuenca, Enrique García Máquez, etcétera, ¿no? Estoy un poco salteando porque son muchas. Nuestro Premio Nacional de Teatro, Andrés Lima, nuestro gran director de cine, documental José Luis López Linares, conferencias sobre arte, sobre música, pensamiento político, con Ignacio Sánchez Cámara y Manuel Arias Maldonado, etcétera. Son muchos y no pretendo aburrirles ni quitar tiempo al magnífico broche de oro que vamos a hacer hoy, un poco para todos ustedes, que pensamos que merecía la pena tener una reflexión un poco global con una mujer excepcional. Realmente Carmen Iglesias, a la que le agradezco muchísimo pues, que haya querido sacar este hueco para estar con nosotros y para clausurar este ciclo. Lo cierto es que es una mujer completísima, de las personas yo creo más interesantes con las que podemos contar para que desde diversas perspectivas que ella maneja siempre desde su disciplina histórica, pues tener una visión de conjunto también de lo que ha pasado, del futuro y de todas sus implicaciones. Como saben, Carmen Iglesias pues es catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas de la Universidad Complutense de Madrid en un primer momento, y después catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid. Actualmente, desde 2014, pues es la directora de la Real Academia de la Historia, siendo además la primera mujer en ocupar este cargo desde su fundación en el siglo XVIII, en 1736. Además, es académica de número de la Real Academia Española de la Lengua y, entre otros muchos importantes cargos, me gustaría destacar que fue directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejera nata del Consejo de Estado. Además, también, como les decía, tiene un conocimiento del mundo empresarial muy interesante. Ella fue también presidenta del Grupo Unidad Editorial, uno de los grupos de comunicación más importantes de nuestro país. Y además, pues, tuvo grandes responsabilidades en el futuro y que ya es nuestro presente como tutora universitaria de Su Alteza Real, doña Cristina de Borbón, y profesora de Historia de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias entonces y hoy nuestro rey Felipe VI.
Ella, además, en su campo histórico, pues es especialista en historia moderna, europea y española, y en otros temas de historia y filosofía política de distintas épocas. Ha publicado centenares de publicaciones, más de 200 publicaciones, en las que, bueno, por destacar alguna, podríamos destacar libros como El pensamiento de Montesquieu, Política y Ciencia Natural, que fue premiado en Francia en 1985 y reeditado en el año 2005 por Galaxia Gutenberg. Autora también de Razón, Sentimiento y Utopía, otro gran libro, No siempre lo pero es cierto, Estudios de Historia de España, así como catálogos de las diversas exposiciones históricas de las que ha sido comisaria, que han sido también excelentes, ¿no? Quizá todos recordamos esa de Carlos III y la Ilustración, España fin de siglo, en 1998, con motivo del aniversario de 1898. En fin, un gran número de exposiciones que muchos de nosotros hemos podido disfrutar y que además han quedado también para ese recuerdo y para ese conocimiento a través de los catálogos. Ella ha recibido muchísimas distinciones y creo que desde el premio Montesquieu hasta diversas órdenes, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, etcétera. Y también, pues, Su Majestad el Rey la honró con el título de Condesa de Gisbert por pues, todos sus servicios también a nuestro país. Y bueno, por eso queríamos contar con ella y le agradecemos muchísimo pues, esta posibilidad de tener esta conversación. Hablábamos hace tiempo con Carmen, pues cómo plantear esta charla y ella misma pues, sugirió el que fuéramos un poco conversando al hilo de las preocupaciones que desde la historia pues, nos plantean las circunstancias actuales, más que una conferencia en sí. Y nos parecía pues, que puede ser de lo más interesante este formato y le agradezco muchísimo también pues, esta sugerencia. Y me permito empezar, Carmen, si te parece, lanzándote un poco ya una primera pregunta, una primera cuestión, ¿no? Que quizá a lo mejor muchos de nosotros que no nos dedicamos a la historia, pues tenemos en la cabeza, ¿no? Muchos hemos vivido, la inmensa mayoría, pues ese momento que a todos se nos quedó grabado del 11 de septiembre, que parecía que estábamos viendo la historia en nuestra televisión en directo, pero realmente lo que ha sucedido ahora con el COVID es algo quizá todavía un paso más, algo más importante, porque estamos ante un acontecimiento histórico que no solo estamos viendo todos a la vez a través de esos medios de comunicación, sino que lo estamos viviendo todo el planeta simultáneamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir de la historia? ¿Estamos ante una nueva etapa de la historia? ¿Estamos en un momento crucial? ¿O realmente, pues, desde el punto de vista de un historiador, no es para tanto? No sé un poco qué opinión Bueno, tienes. lo primero, permíteme, buenas tardes, agradeceros la invitación, es para mí un honor siempre estar con vosotros y además felicitaros por el magnífico ciclo de conferencias y por todo lo que hacéis. Sois un pivote de la cultura, tanto en humanidades como en ciencia, y es una de las instituciones que yo quiero más por todo por esa globalización que habéis hecho de ciencias y letras, que es absolutamente fundamental en todas partes y en nuestro país. Volviendo a la pregunta que me haces, bueno, sí que estamos viviendo algo crucial, como es una pandemia que es realmente una pandemia de las que llaman los expertos igualitaria, en el sentido de que no depende de, será peor para los pobres, los que tengan miseria, los que estén en situaciones muy comprometidas, pero afecta a todo el mundo, a altos y a bajos, como la pandemia famosa de 1348, la peste negra, coincidiendo con una época terrible de la pequeña edad de hielo, de 1300 a 1850, que cambió realmente toda nuestra cultura. Ahora, pues yo como historiadora, el futuro siempre soy muy cauta, no soy futuróloga, porque la historia felizmente nos sorprende siempre. Esta misma pandemia, ¿cómo nos la podíamos imaginar en el siglo XXI que fuera mundial, que la estuviéramos viviendo en directo, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto es que cada vez que ha habido una situación, una catástrofe, porque esto no es una guerra,
Es un drama, una tragedia, pero es algo natural que hemos padecido de la especie humana siempre, ¿no? Desde los orígenes. Y ha habido muchas, se ha salido siempre con costos elevados y con a veces en derivas que no se pueden prever nunca. Por por esa incertidumbre que felizmente tenemos en la realidad, en la historia, y que es en esos entresijos entre el azar y la necesidad donde nace nuestra pequeña libertad de cada día, ¿no? No sé si Sí, contesto. no, no. Hay que tener en cuenta que, claro, perdona, Sí, solamente lo sí. último, bueno, por eso me gusta la conversación, porque surgen más cosas que cuando dividimos edad antigua, edad media, moderna, tal, estos son convenciones. Lo hacemos siempre los historiadores a posteriori, fijando pues unas 1989, la caída del muro de Berlín, en ese momento y al mismo tiempo el empuje de la era tecnológica en la que estamos, pues nos ha situado en otra época. Es indudable que la pandemia va a tener consecuencias económicas, sociales, políticas, y que el equilibrio entre salud, economía y libertad y libertades va a ser complicado y bueno, en lo que tenemos que de alguna forma centrarnos, ¿no? Sí, hablabas antes de precisamente, ¿no? De la globalización, de este fenómeno, un poco como que en el COVID nos ha hecho ya no solo ver, sino como experimentar en primera persona, ¿no? Parece que empezó en China, pues nos ha afectado radicalmente aquí. Sí, Y es cierto que cada vez hay más historiadores que siguen esta línea un poco como lo que llaman historia global, ¿no? Recuerdo un recorrido que hacía el libro de Sebastián Conrad sobre las diversas visiones de la historia global y pensaba si la historia de España, como ese primer imperio global, podría constituirse, desde tu punto de vista, una primera globalización, o incluso recuerdo un historiador francés que decía que la mundialización nació en España. Si tú opinas también que fue un momento de globalización, si podemos aprender de eso o, bueno, o realmente no es tan parangonable. sí, sí, totalmente. Eh, la primera globalización en sentido realmente moderno, la primera vez que se descubre los límites de la Tierra, la extensión, las posibilidades, el que los océanos rodean a los continentes y no al revés, como se pensaba, es naturalmente con el descubrimiento español de América y con la vuelta al mundo de Magallanes Elcano, que nos hemos dedicado bastante. Antes, antes de seguir un momentito con esto, quería decir dos cositas sobre la globalización. La primera es que todas las pandemias no focales, las verdaderas pandemias duras han sido siempre globales. La peste de 1348 como ejemplo, incluso la de Justiniano en parte, pero la de la peste recorrió desde las estepas mongolas y vino por el campo de los mongoles que hizo la Unión de Asia, etcétera, recorrió hasta Inglaterra, hasta Venecia, es decir, todo el mundo conocido en ese momento. Y luego otra cosa sobre globalización que quizá interese recordar es que la globalización actual, que le echan tanto la culpa, precisamente la pandemia no surge de esa globalización, sino que surge de unas costumbres ancestrales, totalmente de un mundo rural o un mundo especial, como son pues el comer animales silvestres en China y tal. O sea, lo digo para un poco no esas culpas, la globalización, sino todo lo contrario. La globalización naturalmente ajusta cosas y desajusta otras.
pero la primera, que fue la que iniciaron los españoles, la vuelta al mundo del Cano, esa proeza impresionante y que redondeó unos años más tarde, 30 años más tarde, Urdaneta, al descubrir las corrientes y los vientos para volver, tornaviaje, etcétera, etcétera. No quiero cansar un poco, pero ha sido una proeza y desde entonces, ya se abrió el mundo europeo, ese inmenso espacio que fue América, que fue en España el galeón de Manila, la carrera de Indias, el comercio, pero no solamente lo material, sino sobre todo también la cultura, las costumbres. Es muy impresionante ver cómo, por ejemplo, en el siglo XVII, los estudios magníficos que hay de algunos historiadores señalan cómo lo que ocurría en Lima ocurría lo mismo en Sevilla y ocurría lo mismo en Barcelona, sea bueno o malo. Es decir, que efectivamente a España, la historia del mundo, desde luego, de toda moderno y contemporáneo, no se puede contar sin la historia de España. No nos cansas nada, Carmen. O sea, realmente al revés. Vamos disfrutando un poco de todo lo que va saliendo y efectivamente nos dan ganas de que te vayas por todas las ramas del árbol. Pero a mí me ha interesado especialmente lo que ya apuntabas en el tema del origen de la pandemia, de eso, esa tensión siempre entre lo global y lo local, ¿no? Que decías Exacto. cómo parece como que le echamos la culpa a la globalización cuando esto ha empezado por algo como muy, muy local realmente y de alguna forma, ¿qué nos enseña la historia de estas tensiones que parece que estamos viendo siempre entre lo global, que parecía pues el final de la historia, Fukuyama, etcétera, y luego hemos visto cómo hay una escala nacionalista en diversas potencias, en China, en Rusia, un poco en Estados Unidos también? ¿Qué nos enseña la historia un poco de esas fases, ¿no? Si después de una viene otra o si realmente el progreso va en una dirección y sin embargo lo que hay son movimientos contracíclicos. ¿Cómo Bueno, lo ves tú eso? un poco recogiendo lo último que dices, las pandemias y las catástrofes no detuvieron el Renacimiento después de 1348, no se detuvo la Ilustración después de las terribles, la peste bubónica duró cada vez más débil, pero duró hasta el siglo XVIII y hubo cólera y hubo otras pandemias. No se detuvo después de la gripe de 1918, mal llamada española, porque España fue precisamente el único país que lo dio a conocer con transparencia, mientras Estados Unidos, que era donde había surgido, lo ocultaron totalmente. Y ha quedado como gripe española, con muchas comillas, y desde luego debería llamarse gripe de 1918, ¿no? Pues no detuvo el bienestar material que en algunos lugares hemos tenido, no ha detenido el gran progreso técnico y científico. Es decir, que nos enseña la historia, primero que hay que vivir con la incertidumbre, hay que saber, hay que aceptar lo que decía aquello tan bonito Havel, los huecos y fragmentos de la realidad. Hay que pactar con la realidad. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí hay cosas que sí dependen y que podemos ir haciendo con cierta humildad, ¿no? A mí me asustan mucho los salvadores del mundo, bueno, como asustaban a los ilustrados, los grandes hombres, ¿no? Es el día a día, es la labor de cada uno de nosotros responsable la que puede ir haciendo avanzar el mundo. Sí, No sé porque si contesto. sí, sí, sí. Como te decía también, es que van surgiendo cosas un poco de lo que nos vas contando
bueno, me ha encantado ese apunte de lo de la gripe española porque parece que fue un poco una consecuencia indeseada del exceso de transparencia, por lo que dices, ¿no? Que desde Exacto, ese punto de vista fuimos exacto. los únicos que contamos lo que estaba pasando y nos quedamos un poco con el San Benito, como se suele decir, ¿no? Sí, Y, sí. y en ese sentido, que el papel que decías ahora, pues de la sociedad, de lo cotidiano, no de los grandes hombres, sino de esos, de nosotros, de los ciudadanos, de alguna forma, en estas tensiones, ¿no? Entre lo globalizado, la globalización y lo local, que a veces se explotan un poco por distintos intereses o ideologías. Eh, Se está poniendo ahora también de manifiesto un poco, pues, con esas críticas o esos mismos puntos de conflicto con el papel de las organizaciones internacionales, ¿no? Hay quien dice que este problema global, que no ha tenido realmente una adecuada respuesta global y entonces hay que ir a una mayor integración. Otros dicen que al revés, que precisamente eso lo que demuestra es un poco que hemos ido demasiado lejos y que hay que volver un poco a los planteamientos más desde los países. Parece que de 50 años después de las grandes instituciones, organizaciones internacionales que se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como si hubiera una crisis de desafección con los ciudadanos, ¿no? Y aún nos dicen que puede ser, como decía, ¿no? Que hemos ido demasiado lejos en separarnos de nuestras raíces, que hay que ir a nuestras raíces comunitarias, y otros que hemos fracasado en o que no estamos consiguiendo, ¿no? Una educación de una ciudadanía cosmopolita. ¿Cómo ves tú un poco ese equilibrio respecto a la ciudadanía, ¿no? No solo a los grandes hombres, como decías antes, ¿no? Bueno, yo creo que es un equilibrio, por definición, inestable, pero que hay que mantenerlo siempre, porque desde luego el mundo ya, los humanos formamos una especie conjunta y es imposible separar. Al mismo tiempo, los estados en los países tienen un papel que cumplir porque de alguna forma hay que dividir el trabajo y hay que tener en cuenta los intereses no de todo el orbe en conjunto, sino en cada uno de ellos y hacer una combinación. Yo creo que los organismos internacionales tienen que pulir, que quitar, nada es perfecto y por lo tanto se crean costumbres, digamos, perniciosas o hay casos de mucho desequilibrio. Hay que estar siempre, lo que nos enseña todo esto efectivamente es que en contra de un buenismo que tiende a pensar que todo tiene que ser armonía, en contra del mito de paraísos perdidos y de la armonía universal, pues vivimos en un mundo que es conflictivo, tiene problemas, pero que al mismo tiempo nos reta a ser mucho mejores y a profundizar en las cosas. Yo creo que esa tensión que hablas es una tensión que hay que mantener y que hay que mantener sin dramatismos y sin aspavientos, pero con profundidad y con seriedad. Y que tan importante nos es el lugar donde hemos nacido para algunos como el cosmopolitismo, porque no podemos vivir fuera del resto del mundo, ¿no? Y los Sí. nacionalismos que surgen cada vez que hay una de estas tensiones, lo que han demostrado es que siempre conduce al desastre y a la guerra. O sea que en esa tensión la globalización es importante. Sí, tú siempre has sido una gran defensora del papel de España en el mundo, ¿no? Eh, Porque como desde el punto de vista de historiadora, bueno, nos lo has dicho un poco al principio también, no se puede entender, dices, con frecuencia la historia del mundo sin la historia de España, cosa que no ocurre también en todos los países. Y resulta también por eso muy interesante, muy importante el papel que tiene que jugar la historia en nuestro papel también en el presente. A mí me llama la atención, y creo que lo hemos comentado alguna vez, que tengamos una pequeño estereotipo, no sé muy bien de dónde sale, con el tema de que los españoles en nuestra historia reciente, me refiero quizá no tanto en la antigua y moderna, sino ya quizá más en la contemporánea, pues tienen que venir desde fuera a hacer nuestra historia porque no tenemos la suficiente objetividad, ¿no? Hemos tenido una gran escuela
de hispanistas que a veces gozan de un gran prestigio, muchas veces muy merecido, pero quizá en mayor medida que a lo mejor historiadores españoles. ¿Cómo ves tú un poco este estereotipo de la historia de España y cómo nos afecta o qué causas tiene en la historia del mundo, de cómo nos ven desde fuera y qué consecuencias tiene también el que no hagamos nuestra propia historia para nuestro papel también en el ámbito internacional? Bueno, yo he escrito bastante sobre eso porque me preocupa. El libro de No siempre lo peor es cierto, que es Exacto. una frase, es una comedia de Calderón del Barca, tiene ese sentido, ¿no? Es la fracasomanía que ha habido entre los españoles, la interiorización de la leyenda negra, es que, o diré, lo más opuesto a lo que ha sido una determinada trayectoria histórica con sus cosas buenas y sus cosas malas, nos ha perjudicado mucho. Y empezando un poco, bueno, América, incluso la historia de América, a mí me gustaba decir en mis clases en la universidad que no sabemos quiénes somos los españoles si no viajamos a América, si no vemos lo que allí se hizo durante 3 siglos largos, lo que fue la monarquía española, la monarquía hispánica, que englobaba 2 siglos enteros y luego el siglo XVIII, donde España no era hegemónica ya, pero siguió siendo una gran potencia, porque siguió con América unida, como sabemos. Entonces, ha habido ahí el final de esa monarquía. eh, Ocurre en un momento en que en Europa se están formando los estados nacionales fuertes. De alguna manera, la adecuación de España al salir de esa estructura, una estructura compleja, con sus cosas buenas y sus cosas dudosas, pero la salida es muy difícil. Y el siglo XIX es un siglo en que esa tensión está muy latente todo el tiempo, ¿no? Es una... Y entonces los hispanistas del siglo XX que vinieron, entre otras cosas, como me decía a mí uno muy importante, porque los archivos que tenemos en España son casi únicos, porque hemos tenido una trayectoria histórica desde Felipe II cuidando y creando el archivo de Simancas, donde se han conservado verdaderos tesoros, eh, cosas que los españoles no hemos sabido. De alguna manera ha habido una falta de autoestima, desde luego, y en eso los hispanistas, sobre todo naturalmente John Eliot, sobre todo, ha insistido siempre, insistía también mis maestros desde el Corral y Maraval, que parece que se tiende siempre a lo peor, a pensar siempre lo peor, y no es así. Pero bueno, también los hispanistas, pues hay de todo, ¿eh? No hay que... Y desde luego, historiadores españoles, tan buenos como los hispanistas, los ha habido siempre. Otra cosa es, a nosotros, indudablemente, el tener una guerra civil como la del 36 y una dictadura durante casi 40 años, que no tiene que ver la del principio con el tardofranquismo, pero sí se mantiene como dictadura, pues nos perjudicó mucho en un momento en que el resto de Europa estaba en otra, de la Europa libre, digamos, estaba en otra dimensión. No sé si se podría Sí, hacer un curso sobre esto. desde luego. Te quería preguntar también sobre esto. ¿Tú crees que la imagen de, o la imagen de la historia de España, no entremos ahora en la imagen de España, que ya quizás es una cuestión más política, económica, etcétera, sino un poco la idea de la historia de España que se tiene en el ámbito internacional? Evidentemente me refiero pues a los ambientes más ilustrados, ¿no? Porque es adecuada o tenemos ahí también terreno que reconquistar o que ganar o que explicarnos mejor o... Yo creo que es bastante inadecuada, porque nosotros no hemos sabido comentar, ha habido una falta en eso, como decía, de
de autoestima y concretamente los anglosajones son maestros en el relato, ¿no? Y se han cambiado, hay una cosa, hay unos, por ejemplo, unos artículos que escribió Elvira Roca, me parece, aparte de su Ujú. libro Imperiofobia, que son bastante significativos, ¿no? El cine western, el maravilloso cine Sí, americano. Claro, de repente aparecen los comanches, aparece el indio Jerónimo. ¿Qué es eso del nombre Jerónimo? Hablan español, conocen los caballos y han visto a los blancos desde hace 2, 3 siglos. Es decir, no hemos sabido contar nuestra historia y hemos tenido un momento de contemporaneidad en que las cosas han ido, digamos, al contrario. Y yo pensé que eso lo habíamos superado, yo pensé que realmente con la transición y con la demostración de que éramos igual que cualquier otros europeos, se había superado, pero hemos vuelto en un retroceso verdaderamente lamentable y absolutamente lleno de falseamientos y lleno de cosas absolutamente llevadas no sé si con mala fe, pero con ignorancia, seguro, respecto a lo que es nuestro pasado complejo. sí, has tocado un tema que yo creo que todos tenemos en la cabeza y me gustaría también que nos comentaras quizá con un poco de detalle, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Este vandalismo que estamos viendo de una manera casi institucionalizada, que es lo grave, que no se trata de gamberradas, de desaprensivos en un momento de falta de lucidez, sino que estamos viendo como algo apoyado desde algunas instancias políticas y culturales, vandalismo con los símbolos de la historia y en concreto pues, en Estados Unidos con los símbolos de una historia que pertenece también a nuestro país. En nuestro país también vemos en algunos ámbitos donde eso se está defendiendo. Creo que desde la Real Academia además estáis haciendo pues, un gran esfuerzo. Mm, Alguna vez te he oído hablar de los peligros de sustituir la historia, ¿no? El estudio científico, digamos, de los hechos del pasado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por la memoria, ¿no? Y quizá no estamos asistiendo como a una consecuencia de esto, en el sentido que se quiere por la violencia cambiar un poco la memoria que tenemos o la historia de los hechos. Eh, Cuéntanos un poco, porque yo creo que son momentos importantes también para reflexionar sobre esto y creo que estáis haciendo ahí, en ese sentido, nos puedes explicar también pues una gran labor. Sí, bueno, hemos sacado un comunicado donde explicamos y condenamos naturalmente ese vandalismo de monumentos artísticos de todo tipo. Pero sobre todo, a mí esto que está pasando no solo en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que empezó en un momento determinado con motivo de otras cosas que no tenían nada que ver, me recuerda mucho, hay un gran libro que varias veces he mencionado en estos días de pandemia, de Delimot, uno de los grandes historiadores franceses, que son los que después del estructuralismo o desde la escuela de los anales Los anales. eh, empezaron a contar la historia de las vidas cotidianas, la historia y la historia de las mentalidades, en fin, entraron en otros muchos campos, pues hay un gran libro de Delimot que se llama El miedo en Occidente, donde naturalmente se tratan también las pandemias, donde explica muy bien estos ritos, esta destrucción de repente en búsqueda de chivos expiatorios que además son muy fáciles de atacar, porque claro, es una... No, las estatuas, primero lo de las estatuas y las conmemoraciones, como decías, se refieren a hechos, no tanto ni siquiera a los personajes que representan muchas veces, sino que son hechos históricos que se quieren recordar y reconocer. A mí esta quema
en concreto, esta destrucción en concreto, me recuerda esa furia de multitudes ante algo que en lo que no se convierten en chivos expiatorios, y me recuerda la quema de libros, o sea, la quema de libros en otras El épocas. nazismo, ¿no? Por ejemplo. Exacto, exacto, la quema de libros, que no es más que un primer paso para en otro momento quemar a los propios autores o acabar con ellos. Yo creo que son sectores fanáticos y desde luego de carácter totalitario que quieren borrar sobre todo los hechos históricos. Que no se trata ya tanto los personajes, pues son como todos los humanos complejos. Atacar a una figura como Cervantes es realmente impresionante, ¿no? Atacar o a Churchill o a cualquiera de los grandes hombres que naturalmente que eran otras cosas, pero aquí estamos viviendo ¿cómo decirlo? Esa cosa tan falaz que es pensar en los hombres, los seres humanos, como un bloque que es bueno o malo, entonces, y como si fuera además para siempre. Y en vez, y como el pasado, como decía Hannah Arendt, primero lo que decía, que me gusta mucho repetirlo, cuando los hechos son sustituidos por las opiniones, hay que echarse a correr, que fue lo que hizo ella en la Alemania nazi. Pero además es que esos hechos están ahí, es que no se puede cambiar la historia. Entonces hay una explosión como de odio y de impotencia al no poder cambiar la historia, pues intentar destruir. Cuando los talibanes en Afganistán destruyen los budas, pues se condenó en todas partes. Ahora hay un problema de que los iconoclastas han existido siempre. Y los iconoclastas, los destructores de símbolos, han sido siempre fanáticos. Y ahora además se ha unido, en este caso desde Estados Unidos, a la idea de esclavismo, que también está considerada de una forma como una ignorancia histórica total. El esclavismo, que efectivamente en nuestra época está ya condenándose, no se puede condenar a todo el pasado. No contextualizar la historia es el grave problema que se tiene. Cuando hablamos los historiadores de conciencia histórica, de saber histórico, no nos estamos refiriendo a que se sepan todas las fechas y las batallas y los lugares, sino a saber que estamos aquí después de una larga marcha de nuestros ancestros, con retrocesos y con avances, con cosas buenas y con cosas malas. Y pensar que los seres humanos son bloques de buenos, de personas buenas contra los malvados, algo que en la educación norteamericana se está imbuyendo desde hace un cierto tiempo, es fatal, ¿no? En realidad lo que hacen los destructores de todo esto, pues es un exorcismo colectivo, siempre multitud, o sea, el grupo siempre. Hay que recordar que los grupos, el pensar no en el individuo, sino en los grupos exigen siempre sumisión. De persona a persona nos podemos exigir o querer mejor la lealtad, ¿no? Una cierta lealtad de unos a otros, pero los grupos exigen sumisión, y los grupos que unen la ignorancia y el fanatismo pues se convierten en estos personajes que destruyen sin saber a lo que se están refiriendo, pero que es muy peligroso y es un retroceso civilizatorio, indudablemente. Cada vez que se han producido, y se han producido con mucha frecuencia, generalmente
pues incluso con los protestantes, anteriormente en Bizancio, todo el imperio bizantino, todo el movimiento iconoclasta, musulmanes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa destrucción es simplemente pues que vienen los bárbaros. Desde luego. Y en ese sentido también quería felicitaros porque desde la Real Academia, aparte digamos, mostrar repulsa, habéis hecho cosas tan inteligentes como aprovechar el diccionario magnífico biográfico español, una obra monumental, única en el mundo, para recordar la biografía, los hechos de esas personalidades históricas que estaban ahora destruyendo sus estatuas. Y me parece un ejemplo muy, muy bonito, muy actual también del papel que puede tener una Real Academia como la de la historia, una institución pues ya de cientos de años que nace con la Ilustración. Tú diriges la de la Real Academia de la Historia, pero formas parte también de la Real Academia Española. ¿Qué papel crees que en este mundo complejo y convulso en el que a veces pues aparecen este tipo de movimientos y donde parece que a veces el sentimiento pues se quiere sustituir a la razón o la ideología se quiere imponer? ¿Qué papel, porque creo que sobre todo en la Real Academia de la Historia, donde tú la estás dirigiendo estos últimos años, se nota como ese esfuerzo de contribuir a hacernos ver que la historia está muy presente y que es necesaria, ¿no? ¿Qué papel puedes tener en las redes academias, en concreto, si quieres la historia, en este tipo de problemas o ante las necesidades de la sociedad actual? Hombre, yo creo que debe servir como una guía que no es autoritaria, de ninguna manera, igual que no lo es en la lengua la Real Academia Española, pero sí que indica que es regulatoria de algún momento en que además hay una objetividad, la mentira de pensar que todo es relato, que todo se puede, que todo es esa memoria subjetiva de cada cual, no es verdad. Eso lo explicaron muy bien Karl Popper con su mundo 3, el mundo 3 que es el que hacemos los seres humanos con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestros libros, con nuestro pensamiento, y sobre todo Isaiah Berlin, cuando distingue muy bien entre lo que es una verdad absoluta, que es la verdad de los fanáticos, que es la verdad de los dogmas religiosos o laicos, pero dogmas que se constituyen como la única verdad, al lado de las verdades objetivas con minúscula, son fruto de un análisis, de una explicación, de un intento de comprensión que es absolutamente necesario para poder seguir conviviendo. Entonces, estas instituciones mantienen esa ilustración, no en vano se crearon en ese momento, de la razón, de que la corteza, como además nos han enseñado, nos están enseñando muy bien las ciencias cognitivas actualmente, que vosotros también tratáis en profundidad. La condición humana es algo complejo, la condición humana tiene unas bases pasionales muy fuertes, pero tiene también la corteza frontal para poder de alguna manera tener otros impulsos y poder un poco sobrevivir. Porque todo lo que sea volver a la tribu, todo lo que sea volver a únicamente la pertenencia al grupo y al grupo además identitario, que solamente es lo que cuenta, es una regresión en la posibilidad de que podamos convivir los humanos y progresar. Desde luego, estás hablando además de un tema que cada vez se está escribiendo más, ya desde hace años, ¿no? Esta crisis de la Ilustración, si estamos llegando un poco a un agotamiento de ese modelo, realmente la posmodernidad pues hace todo también una confrontación, ¿no? A través de la deconstrucción de la posibilidad de la verdad objetiva, de reducir hasta incluso la ciencia a un discurso más. Y un poco, yo por lo que veo, a veces se barajan como diversas opciones, ¿no? Hay quienes como autores como Pinker o como el director del Instituto Nexus, como Riemann, que habla mucho de la defensa de la Ilustración, de reconstruirlo para combatir esta era, es el libro de Riemann. Y es cierto que quizá ante esta
ola iliberal que estamos teniendo, ¿no? Con los populismos, etcétera, pues pareciera que tenemos que defender la Ilustración, y otros también autores como intentan defender o explicar que hace falta también una evolución de la Ilustración, ¿no? Para que la Ilustración pues asuma también una amplitud, digamos, de más allá del conocimiento experiencial del laboratorio, y que llegue como a toda la integridad del ser humano. Os hablaba antes también de las ciencias cognitivas, que van un poco en esa línea, ¿no? De entender el comportamiento humano. ¿Cómo ves tú realmente? ¿Estamos ante un final de la era, digamos, por llamarlo en términos históricos, de la Ilustración? ¿La posmodernidad le ha dado un poco la puntilla? ¿O realmente simplemente tenemos que abundar en esa herencia para seguir evolucionando en esa línea que empezó el ser humano, ¿no? En el siglo XVIII fundamentalmente, aunque viene también de atrás en muchas cosas? ¿Cómo ves un poco esta cuestión de la actualidad de la Ilustración, del momento que estamos viviendo? Tú que eres una de las grandes especialistas Bueno, yo creo que sobre esa la época y sobre la Ilustración Ilustración. no es un corpus rígido ni dogmático, y esa es su principal enseñanza. Y naturalmente lo que llamamos ilustración en términos generales, pues existirá, por lo menos habrá siempre un sector que lo tenga en cuenta. El ser humano no hubiera podido sobrevivir sin ese juego entre una cosa y otra. Todos los que contraponen la razón y el sentimiento es una falsedad también, como nos demuestra la ciencia. Exacto. Somos ambas cosas. Y en la Ilustración existían una de las cosas también que es un estereotipo, la racionalidad. No, no. Era la razón y el sentimiento. Y ambas cosas, la razón y las pasiones, como siempre ha sido en el ser humano, y que ahora lo podemos explicar además por procedimientos como son los científicos y con criterios verdaderamente que nos pueden asentar, y que podemos, la plasticidad del cerebro, pero al mismo tiempo el juego de cómo nacemos, de una genética que está ahí, y que desde luego el ambiente, la educación, la cultura lo puede cambiar o lo puede mejorar, pero siempre sobre unas bases que están ya dadas. Entonces ese juego entre el azar y la necesidad, nosotros no elegimos dónde nacemos, pero sí somos, hay una cosa, si me permites, no sé Claro. si estoy saltando mucho, No, no, hay no, una al cosa revés. Yo creo que está preciosa. siendo súper interesante. Por lo menos eh, espero que los demás lo piensen igual, pero sigue, no sigue. sé, no sé si estoy siendo muy dispersa. No, Hay no, una al revés. cosa preciosa de Montesquieu que es aplicable a las personas y también a los países, ¿no? Solamente decía Montesquieu, recogiendo desde luego a los griegos y toda nuestra tradición clásica, solo te puedes comparar contigo mismo, porque cuando te comparas con los otros, comparas situaciones y no personas. Y las personas nacemos en... No, el nacimiento es algo que nos viene dado, no es exagerado, y como también decían los estoicos, sobre todo Epicteto y demás, te tocan unas cartas, y con esas cartas hay que jugar. Y entonces eso vale también, yo creo, en sentido colectivo. Hay que saber jugar con esas cartas, con la racionalidad, con también el entusiasmo, con la razón y el sentimiento van siempre, siempre unidos. Entonces, un poco esos elementos ilustrados, si desapareciesen, pues caeríamos en la barbarie, simplemente. O sea, que es lo que estamos, yo creo, intentando evitar Desde más luego. de alguna manera, ¿no? Desde luego, me parece que has apuntado a una línea muy, muy interesante de esa simbiosis también entre la razón y el sentimiento, que puede estar detrás de la solución de algunos de estos conflictos que estamos teniendo, porque realmente en muchos de esos movimientos iliberales que están surgiendo hay mucho de sentimiento, y también es necesario y es evidente, y expresan un malestar y hay unas causas, pero que necesitamos ese equilibrio, ¿no? Que
que dices de esa ilustración ampliada y que nunca, evidentemente, quizá fue solo la razón, ¿no? Pero quizá el estereotipo que tenemos como que pivotó quizá demasiado sobre ello y ahora también con la ciencia estamos viendo la importancia de los sentimientos para el conocimiento, para la acción, etcétera, ¿no? Lo que pasa que ha habido, llevamos una larga época en que en la educación, los niños se ha imbuido el valor emocional por encima de todo, de alguna manera. Es Nos hemos una, ido como hacia el otro extremo, ¿no? el otro extremo, Mm. exacto. Ha habido un buenismo, ha habido eso que llamaban algunos autores, Buchner y otros, la cultura de la queja. Es decir, hemos llegado a una situación en que todo el mundo tiene derecho a todo, lo cual humanamente está bien, pero no, eso no es gratis. Es decir, hay un victimismo, hay que distinguir siempre las víctimas reales, unas víctimas como son las del terrorismo, en donde hay alguien que maneja unos hilos y mata a otros, y las víctimas, la victimización de que las cosas no son como uno quiere. Claro que no son como uno quiere. Entonces, de nuevo estamos en ese pactar con la realidad que decía un novelista maravilloso, Ishiguro, que lo conocéis mucho, que decía que no es sumisión pactar con la realidad, sino que es principio de la realidad. Y tenemos ya mucho tiempo otra cosa que siempre nos han dicho los clásicos y que ahora las ciencias cognitivas lo están experimentando y mostrando cómo nace eso y cómo es algo real, es que el poder político corrompe, corrompe siempre, decía Montesquieu y decían los clásicos. Bueno, yo siempre decía que esa corrupción no siempre se trata de que se eche mano a la caja, que a veces también, como sabemos, sino que es la pérdida de sentido de la realidad. Es la soberbia de creer que realmente se tiene una omnipotencia para cambiar las cosas al gusto de uno. Y la realidad, que decía Hannah Arendt, es mostrenca y sigue apareciendo y sigue, lo que pasa que la pagamos todos, ¿no? Pero el poder político que tiene la hegemonía de la fuerza es y para eso se crearon los estados, para no tener que estar luchando en el cuerpo a cuerpo unos con otros, es al mismo tiempo la importancia de tener unas instituciones que controlen ese poder para evitar esa locura del ser humano de creerse omnipotente. O sea que lo demuestra la ciencia de la neurología actual de una manera absolutamente incontestable, ¿no? Es No sé si, espectacular la actualidad de lo que dices, ¿no? Ya yo creo que nos estás dando algunas claves también para entender un poco lo que todos estamos viviendo y esa necesidad que tenemos de aceptar la realidad, de conocerla como es, no como nos gustaría que fuera, y sobre todo no de no nos forzarlo gustaría, desde el poder, ¿no? De las instancias de poder de todo tipo, de no intentar forzar porque siempre pasa factura, ¿no? siempre, siempre. Y en este tema te quería preguntar también por cómo influye el cómo hacemos la historia. Vosotros los historiadores, eh, porque desde fuera se ve un poco como también una historia que se va forjando por el poder a través de los medios de comunicación. Tú has sido también presidenta de un gran grupo de comunicación y sabes cómo funcionan y los medios de comunicación son un poder en sí mismo, están influidos por los otros poderes, el político, económico y bueno, más que nunca ahora que están también debilitados por su dependencia económica, ¿no? de la situación actual. Pero en general parece como si la historia se fuera intentando escribir día a día por distintas instancias de poder a través de medios de comunicación, etcétera. Se va haciendo un relato que decías antes, en lo que los teóricos anglosajones son especialmente expertos, y parece como que el ritmo de la historia
que se basa en hechos, en investigación seria, es tan lento que, digamos, de alguna forma no acaba de influir en el conocimiento de la realidad actual. Quizás eso es algo inevitable porque la historia es el estudio del pasado y hasta que no ha sucedido no se puede hacer, pero como vamos tan rápido, una sociedad que vamos tan acelerado, decías antes el ejemplo de las víctimas del terrorismo. Se está escribiendo la historia del terrorismo, seguramente la están haciendo grandes historiadores que no conozco ahora mismo, con hechos, con estudios serios, pero se está escribiendo la historia del terrorismo con novelas, con películas, con votaciones en el Parlamento, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede Biografías hacer una también. historia que a la vez, digamos, no pierda la batalla del relato? Bueno, más que la batalla, no pierda que el relato vaya, digamos, tan fuera simplemente por Bueno, mecanismos de poder fuera de los hechos, ¿no? Perdóname es, que no sé si me he explicado bien. Álvaro, es una lucha, una tensión interminable, ¿no? Hay que estar siempre, precisamente con vosotros tenemos preparado un pequeño ciclo que es el valor de la historia, Efectivamente. ¿eh? La segunda Que edición, que ya está, la primera la tuvimos el año es, pasado, fue fantástica. exacto. Y ahora vamos a hacer una segunda, ¿no? Ujú. Y entonces ahí todos estos temas se podrán analizar con más cuidado, pero desde luego, si no, se trata de ver el pasado como algo que no podemos cambiar, pero sí podemos comprender y aprender. Yo siempre decía, medio en broma, medio en serio, pero es verdad que la historia enseña. Otra cosa es que aprendemos, otra cosa es que no aprendemos de ella. Se nos olvida con facilidad. Y las tergiversaciones han existido siempre, pero una de los valores precisamente del conocimiento, un valor de la ciencia, y la ciencia también se aplica a todas las humanidades, es la capacidad de revisar, de completar, de ver otras perspectivas, de enriquecer, pero nunca de situarlas en un dogma que destruya a los demás. Eso sería todo lo que sea capacidad para estar con nosotros es lo que debemos fomentar siempre. Y luego, como decía algún autor en un momento dado, hay que recordar, no todo se puede recordar, ni todo se puede olvidar. Y hay que tener en cuenta en reconocer siempre, en contar, en fomentar las fuentes del derecho, o sea, las fuentes del momento en que hemos aprendido a convivir unos con otros, que es difícil y que lo hemos conseguido a través de siglos. Yo pienso, por ejemplo, no sé, en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia en lo penal es algo que ha costado siglos, durante muchos siglos, en todos los países, en todas las culturas, más o menos, o sea, y desde luego en Occidente, el que era sospechoso de algo, simplemente se le torturaba para que confesase la verdad. Y naturalmente confesaba lo que, le pedí, lo que Que fuera, ¿no? dijera, dijo. Entonces, el conseguir esa presunción de inocencia durante mucho tiempo, el que la justicia sea igual para todos, es absolutamente fundamental. En la práctica, pues sabemos que como seres humanos, pues no siempre saldrá bien, no será perfecta, pero ese afán de ir mejorando es, en la medida que podamos, es absolutamente fundamental. Y eso enseña la historia, eso sí. Yo no sé si nos hemos Sí, ido un poco. no, todo lo contrario, porque hablando de aprender la historia, del aprendizaje, que no es lo mismo enseñar la historia que aprender, comentábamos antes que estábamos viendo cómo, pues ahora en casos de pandemia, los políticos en todos los países están acudiendo a los científicos para tomar sus decisiones, incluso para trasladarlas a la ciudadanía, y a veces parece que en situaciones que se repiten y que hemos hablado, nos has explicado tú, a lo largo de toda la historia, las pandemias, etcétera, como que no acabamos de aprender de la historia, ¿no? Solamente recuerdo un caso, te decía, de un gran político que tuviera un historiador en su gabinete, que fue John Kennedy con Schlesinger, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor es un poco utopía,
pero ¿qué se podría hacer para que los que toman decisiones tuvieran como un conocimiento o un asesoramiento más profesional de la historia, que aprendieran de la historia, ¿no? Para no repetir sus errores, como se suele decir. ¿Te refieres a Kennedy y a Schlesinger? Sí, No. exacto. Bueno, vamos a ver, eso que sería teóricamente ideal, yo no lo aconsejaría. Yo creo que la política, las decisiones las tienen que tomar, para eso se inventó la política, para que de alguna manera los seres humanos, en su gran variedad, puedan hacer otras cosas. Sería obligado para todos y para los políticos en primer lugar que se embebieran en el político y el científico de Max Weber, donde está bien claro lo que se espera del político y lo que se espera del científico, de la persona que se dedica. La historia, bueno, refiriéndome lo de Kennedy y Schlesinger, es muy útil el ejemplo, porque hay un magnífico ensayo, como todos los suyos, de Hannah Arendt, sobre los papeles, los archivos del Pentágono, sobre la guerra del Vietnam y lo que fue la guerra del Vietnam, lo que se ha descubierto, todas las falsedades que había por dentro, todo un interés bélico por encima de intereses incluso del propio, no digamos ya para Vietnam, sino para el propio Estados Unidos. Y es un ensayo de Hannah Arendt maravilloso donde Schlesinger queda regular, porque claro, él Por muy estudió historiador que fuese, ¿no? y es un personaje apasionante por lo demás, ¿no? Ujú. Pero lo del político y el científico, quizá en eso, pero sí sería bueno vamos, que el político tenga en cuenta la historia y tenga en cuenta la historia no para lo que le interesa, sino en su complejidad que es tan rica y tan variada, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Me están pidiendo ya Sí, que dejemos paso a las preguntas porque se nos está echando la hora encima, pero no me resisto a hacerte una bien. última pregunta. Perdóname, yo quizá a lo mejor no sé si es alargarnos demasiado, pero como historiadora y además con los servicios que has prestado también al Estado y a la Casa Real, ¿no? Con la formación del que es nuestro rey Felipe VI, pues ahora que con la llegada pues, al gobierno por primera vez de un partido que lleva en su programa la instauración de una república, digamos el cambio de la monarquía a la república, ¿cómo explicarías un poco también sobre todo quizá más a los jóvenes, y en general a todos, ¿no? Yo creo que nos viene bien, pues la importancia histórica de esta institución de la monarquía, también no solo en nuestro presente, sino para nuestro futuro. Bueno, primero, la oposición entre monarquía y democracia es falsa. Monarquía-república. La forma de gobierno no es lo importante en ese caso. Hay repúblicas que sabemos son dictatoriales y hay monarquías que están a la cabeza de las europeas, a la cabeza de los países que más han progresado. En España la monarquía ha sido pues la característica fundamental. La monarquía, en este momento, la monarquía parlamentaria, yo creo la monarquía constitucional ya, pero sobre todo ahora ya la parlamentaria, pues sería un ejemplo para los antiguos de régimen mixto, es decir, de tener una clave de bóveda como es la figura del rey, que no es elegido, sino que está educado además para una tradición de siglos y que en sí lleva esa historia de España sobre sí. Lleva la figura del rey, además de esa clave de bóveda, para todo un sistema que ha funcionado a lo largo, desde luego, sobre todo ahora en nuestra época, que tiene la legitimidad, una legitimidad histórica
es absolutamente fundamental para una convivencia. El sustituir cada 4 años con nuevas, es decir, el juego, lo que decía en el régimen mixto, de jugar con algo tradicional y también electivo, es absolutamente fundamental. Yo creo que para nosotros ha sido demostrado que los mejores 40 años de nuestra época moderna pues han sido bajo esta monarquía parlamentaria, y que la figura del rey representa nuestra historia de España y nuestra estabilidad. No Muchísimas sé gracias, si... Carmen. Sí, sí, ha sido un auténtico placer esta conversación que hemos mantenido contigo, y lo que pasa es que tengo que democratizarla un poco para que los demás también te puedan hacer preguntas, disfruten, porque si no, yo creo que ya lo mío va a ser abusar. Yo podría estar aquí horas y horas charlando y planteando temas, ¿no? Porque ya ven todos ustedes pues también pues, la maravilla de contar con la visión de Carmen Iglesias. Nos ponemos ahora en manos de Leticia Lombardero, la coordinadora de nuestras conferencias, que ya irá dando paso a sus preguntas. En algunos casos podrán abrir el micrófono, los que estén en Zoom; en otros casos, pues si no, leerá ya las preguntas. Leticia, tú mandas. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Carmen. Pues creo que sí, que ya había ganas de hacer preguntas. Así que si os parece, efectivamente, empezamos ya con el turno. Tiene abierto el micrófono Jorge Godenzi. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leticia? Buenas tardes. Desde aquí de Lima, Perú, nuevamente para felicitar la doctísima exposición de la maestra Iglesias. Muchas gracias por tan fructífera disertación. La pregunta que le quiero dirigir a la eminente profesora es la siguiente. Hace algunos años atrás, un politicólogo norteamericano, elaboró una tesis o una teoría, dicen algunos, al cual le adjudicó el membrete de la trampa de Tucídides. Tucídides, como la doctora conoce y conocemos todos nosotros, fue un historiador griego de enorme valía que en su famosa guerra del Peloponeso narra lo que también todos conocemos. Este politicólogo politicólogo norteamericano sostiene que actualmente Estados Unidos, como país hegemónico, viene enfrentándose a la nueva nación, al nuevo Estado que está emergiendo en el mundo, que es China. Y este politicólogo plantea, si mal no recuerdo, 12 o 15 ejemplos concretos en los que se produce esta confrontación. La pregunta, distinguida doctora, es la siguiente. Entre la guerra comercial que vienen sosteniéndose ambas potencias, hay una que subyace, y es uno de los ejemplos que nos plantea este pensador, es la guerra cultural. ¿En qué medida en esta guerra cultural que subyace en esta confrontación aparentemente no, realmente comercial, está produciéndose actualmente en el mundo, lo cual está poniendo en entredicho severamente la preeminencia o la existencia de la cultura occidental? Es decir, China, con su potencia económica, puede influir, por ejemplo, con ciertos pilares en los que se sostiene la cultura occidental. Usted citó el caso de un caso que todos conocemos, que es la presunción de la inocencia, que ha costado siglos, efectivamente. Pero hoy día en el mundo, en los países de aquí, de Latinoamérica, y creo que también en Europa, este principio ecuménico de la presunción de la inocencia se está negando. Hoy día, más bien, el que es imputado de la comisión de un delito tiene que probar que él es inocente, y no necesariamente es el resultado de un proceso judicial. Entonces se está invirtiendo la tabla de valores. ¿En qué medida, doctora, esta guerra cultural está produciendo sus efectos nocivos actualmente en el mundo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, plantea un debate que quizá no soy yo la más adecuada como historiadora y no como politóloga dedicado a ello. Vamos a ver, es muy serio lo que plantea, es verdad que estamos viviendo una etapa. Yo creo que hay una
un enfrentamiento cultural que no tendría por qué existir de manera sangrante, pero que puede llegar a cualquier punto que sea verdaderamente peligroso, que es la cultura holista con una cultura individualista, como básicamente es la occidental. No todo es holista y no todo es individualista, sino que en cada una de esas culturas los seres humanos se organizan pero la preeminencia que tiene el individuo en la historia occidental y que ha sido un revulsivo para todo esto que hablábamos, poniendo ese ejemplo de presunción de inocencia, está ahora tragándose, efectivamente, de alguna manera comparando pues, con regímenes holistas y regímenes no solamente holistas, holista también es el régimen indio, por ejemplo, hindú, perdón, en su momento, ¿no? Sino dictatorial, que elimina al individuo dentro del grupo. La enseñanza de Tucídides, precisamente, y de los griegos, es la capacidad de contar una lucha desde también englobando y conociendo y analizando al enemigo, por así decir, ¿no? Los griegos nos enseñaron que nos queda de la Ilíada, nos quedan precisamente los grandes personajes de los que perdían, los troyanos, ¿no? Por primera vez nos enseñan cómo ponernos en lugar del otro. Entonces, esto es una batalla efectivamente cultural, aparte comercial, importante, en donde el juego de la libertad individual es absolutamente fundamental si queremos seguir siendo lo que hemos sido en Occidente, ¿no? No sé en qué en qué parará, pero desde luego ha habido en Occidente eso que llamaba Marlilla los pensadores temerarios, es decir, las élites que creían que podían jugar desde arriba con todos los sentimientos y descripciones y explicaciones de todo tipo y que han pensado en la utopía de grupo, la utopía de que seamos una armonía. La armonía solo se consigue, la armonía no se consigue y lo que se consigue es destrucción. Entonces, no sé si contesto en parte, porque la reflexión sería muy larga, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de China? ¿Cuál ha sido la trayectoria de Estados Unidos con todas sus... y de Occidente en realidad? En Occidente, desde el judeo, desde la influencia judeo-cristiana y los griegos, ha ido surgiendo otra cosa, el afán de conocimiento, el pensar que de alguna forma se puede controlar la vida con el conocimiento, se puede controlar la realidad y el individuo se salva solo. El individuo por primera vez, ya a partir del cristianismo, y esto se puede contar, se sea o no creyente, no es el caso de creencias, sino esa historia que ha hecho que en Occidente la libertad del individuo haya estado a través de avatares tremendos y de fanatismos y de guerras y de muchas cosas, pero haya sobrevivido como lo fundamental en el ser humano. Muchísimas gracias, Carmen. Isabel nos pregunta en el chat, dice, ¿dónde queda el papel de los filósofos? Bueno, la filosofía es absolutamente fundamental, unida a la historia y unida a la realidad. No se trata de los grandes filósofos griegos, son nuestros maestros, han sido
y las filosofías helenísticas están en nuestro entramado cultural de una manera muy, muy perenne, y por lo tanto la labor de los filósofos es tan importante como la labor de los historiadores y de los científicos en lo suyo. Todos podemos aportar algo. Muchas gracias. Estoy intentando abrir el micrófono de Marina Martín. Marina, buenas tardes. Sí, bueno, parece que tenemos problemas con el micrófono de Marina. Paso a leer su pregunta. Dice, su conversación sugiere multitud de preguntas para seguir aprendiendo con usted. Formulo 2 para que responda a lo que considere más oportuna. La primera sería, en el ámbito de la historia contemporánea, ¿cabría proponer el aprendizaje de la condición humana, que es a la vez física, biológica, psíquica, cultural, social, histórica? 2, ¿y la enseñanza de una pedagogía de la acción? ¿Cuál ha sido el final de la primera pregunta? Dice, en el ámbito de la historia ¿Podría? contemporánea, dice, ¿cabría proponer el aprendizaje de la condición humana? Dice que es a la vez física, biológica, psíquica, cultural, social, histórica. Bueno, naturalmente, en definitiva, el estudio, lo que pasa es que no se puede plantear todo globalmente, pero el aprendizaje, la escuela, el conocimiento, ha sido también una creación occidental muy importante. La importancia de la educación siempre se ha dado en Occidente, y que no, es decir, en China son los mandarines, es una casta la única que tiene cultura, ¿no? En Occidente, desde los griegos y no digamos de toda la tradición judeo-cristiana, hay la idea de que tiene que llegar a todos y sobre todo a partir de la modernidad, de la ilustración, ¿no? Naturalmente que hay que ir a por esa pedagogía, ¿no? de los saberes transversales y de saber que el ser humano es biología y es también cultura, las dos cosas unidas. Muchísimas gracias. Vamos a ver si ya tenemos más suerte con el micrófono de Fernando Can. Fernando, buenas tardes. Bueno, parece. No parece que tengamos más suerte, no. Leo también la pregunta de Fernando. Su pregunta es, dice, ¿las civilizaciones mueren cuando su religión principal muere? Hombre, eso escapa desde luego a lo que yo pueda pensar, ¿no? El que la religión realmente muera en una sociedad muy estructurada por la creencia, indudablemente produce pues unos cambios, y unos cambios que pueden ser realmente destructores, ¿no? El caso de los grupos de indígenas en un momento dado, el caso que nos está pasando en todo Occidente, de ese nihilismo que lleva a un nihilismo que en Nietzsche y en los grandes filósofos se compensaba, digamos, con el valor humano, con el valor individual de hacer frente a esa situación en la que no se espera ya recompensas, pero que sin embargo hay que seguir actuando con total ética y con una moral respecto a los demás importante. Y qué duda cabe que si falla en mucha gente creencias religiosas, pues se pierde también una parte de cultura y civilización. Pero, por supuesto, se puede vivir así, ¿no?
Perfecto, seguimos con el turno de preguntas. En este caso, un espectador anónimo deja escrito en el chat, dice: en algún momento me ha parecido entender que la globalización debe de estar por encima del respeto a los valores locales o nacionales. Me imagino que he entendido mal o es simplemente una cuestión de matices. ¿Cómo armonizar entonces lo global y el respeto a lo local, o un gobierno global con los gobiernos locales o nacionales? Muchas gracias. Por supuesto, la idea es que sean compatibles y que pueda haber instituciones internacionales que tengan toda una reglamentación y unas reglas que puedan funcionar, pero que los estados, las comunidades, pero no pretendiendo en un momento asumir las funciones unas de otras, ¿no? Sino dentro de un diálogo, una tensión. Siempre volvemos siempre a que las cosas no son fáciles de arreglar, pero hay que tender a arreglarlas, ¿no? Pero no caer en los nacionalismos, ni caer tampoco en la utopía de un gobierno general que solo se podría apoyar en estructuras totalitarias. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que muy al final del coloquio ha salido el tema de la monarquía y Laura nos pregunta por él. Dice: ¿nos podría comentar, dice, 4 razones para afirmar que la monarquía es fundamental para nosotros y que lo es en el futuro? Pues no puedo fundamentarlo así, de una forma. Apelo pues al conocimiento de la historia y al conocimiento de la condición humana. La monarquía, tal como la tenemos en este momento y tal como ha sido históricamente, ha sido un elemento de unidad, ha sido un elemento de una regulación. No es casual que en la Edad Media las villas querían depender del príncipe, querían depender del rey y no de los señores feudales, porque generalmente era mucho más liberal y más lo que supone el rey, lo que supone la monarquía es la creación de un Estado que por lo tanto no de persona a persona, sino de institución y con unos ciudadanos o con unos súbditos primero y luego con unos ciudadanos que pueden desarrollar su propia autonomía. Y eso es el valor de una institución tan rica históricamente y de tanta envergadura como ha sido la monarquía en España. Pues muchísimas gracias, Carmen. Y Juan Camaño nos pregunta, dice, una pregunta de carácter antropológico. Dice: a la hora de enfrentarse a la pandemia, ¿qué diferencia hay entre nosotros hoy, una sociedad muy tecnológica y científica, y, por ejemplo, la sociedad de 1348, muy limitada en la ciencia? ¿Fueron ellos más reflexivos, trascendentes, con una mirada hacia Dios, y eso les ayudó en la superación? Pues no precisamente, o sea, un poco lo que trajo la peste en 1348 fue una desorganización, o sea, social, que al final fue favorable, porque el feudalismo quedó absolutamente desmantelado por los millones de muertos que hubo, y hubo de todo. La peste era algo irracional, era un castigo divino, era un azote de Dios, no había comprensión racional para ello, y por lo tanto, pues recuerden los flagelantes, recuerden los chivos expiatorios siempre en estas ocasiones, pero fíjense que ahora también se buscan chivos expiatorios, de alguna manera, ¿no? Hay que tener cuidado porque el miedo es algo consustancial con el ser humano, pero la caída en el pánico, la caída en el terror puede ser muy peligrosa. Y en eso podemos caer de la misma manera que cayeron en 1348, solo que ahora tenemos unos medios tan potentes que sería difícil que toda la humanidad se fuera por ese camino, creo yo. Muchísimas gracias, Carmen.
Nos Sí, preguntan también, Álvaro, perdón. perdona. No, que creí que íbamos a terminar, que quería tener yo una última pregunta, pero Tu perdona que turno, no. entonces. No, se me quedó un poco en el tintero, Carmen, cuando nos comentaste, cuando estábamos hablando del tema de América, un poco la identidad española, nos decías que no se entiende sin conocer América, ¿no? Que no se entiende bien hasta que uno no conoce América. ¿Y por qué entonces conocemos tan poco la historia de América, los españoles, y por qué a veces tenemos esa desinformación, ese desconocimiento? ¿Y qué se podría hacer también desde la Real Academia o desde otras instancias, ¿no? Quizá La identidad la Real española. Academia que tú diriges. Perdón. Sí. No, era esa un poco la pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar el conocimiento de la historia de la América española y de América para que entendernos mejor a nosotros mismos también como españoles? Claro. Bueno, para empezar, somos mestizos, no solamente los españoles, que hemos sido absolutamente el mestizaje en América ha sido total, ¿no? Pero somos mestizos los europeos, por aquí han pasado poblaciones siempre. Aferrarse a una identidad de una manera fanática es verdaderamente un absurdo y una ignorancia, ¿no? ¿Cómo se puede eso? Pues volvemos a la educación, volvemos a lo fundamental, ¿no? Y la educación, pues hemos caído, en fin, eso está muy tratado, ¿no? La gente no distingue entre autoritarismo, entre una educación autoritaria, como podía ser una anterior, pero se ha pasado a una permisividad absolutamente que no saben desarrollar, que no puede desarrollarse el educando de esa manera, ¿no? Lo de las universidades norteamericanas, incluso en la universidad, está muy tratado. Entonces, el problema es esa educación y como concretamente en España, pues seguimos sin ponernos mínimamente de acuerdo, y el fraccionamiento de la educación, el fraccionamiento de contar la historia. Ya hace muchos años recuerdo que no solamente en las comunidades, digamos, con tendencia nacionalista, en grupos importantes, sino que incluso en Madrid había niños, se intentó poner coto a ello y creo que mejoró bastante. En la Comunidad de Madrid había niños que solo sabían se sabían el río Manzanares, estupendo, pero no sabían dónde nacía el río Miño. O sea que el tener una educación integrada y que abarque a todos por igual en materias absolutamente necesarias y, en fin, me parece fundamental. Y luego lo que hace la Fundación Tatiana, lo que hacen la Real Academia de la Historia. Nosotros hemos hecho el proyecto, un proyecto, ya que hablamos de global, más importante que se ha hecho en España de colaboración. El diccionario biográfico electrónico ha contado con 500 instituciones y con 5.500 historiadores. No hay un proyecto cultural en España tan importante en cuanto a colaboración como este. Y verdaderamente eso todo es mejorable en cosas concretas. Cuando aparecen nuevos datos hay que incorporarlos, pero desde todas las instituciones que se pueda, realmente colaborar en esa labor de educación es fundamental. El programa que hicimos, Quédate toda la pandemia, Quédate en casa, Quédate en la historia, donde cada día ha salido y que está colgado en la web y que creo que encantará a niños y a mayores, ¿no? Porque cada día del confinamiento, de casi los 100 días que hemos estado, hemos encontrado un personaje de la historia hispana, o sea, de la historia de España, de la historia de América, de cuando España además tenía
Era también la monarquía que gobernaba Flandes, Italia, algunos lugares de Italia, la relación con toda Europa. Es decir, que no solamente hay españoles en ese diccionario, sino es internacional en ese sentido. Y cada día hemos sacado un personaje que representaba, que tenía algo que ver con lo que nos estaba pasando en el confinamiento. Desde la soledad o desde la agrupación o desde el problema de higiene, el problema de encontrar vacunas, los ejercicios, una señora del siglo XIX que inventa los ejercicios calisténicos, que el otro día he visto en una revista un anuncio de esos ejercicios que se trata sin aparatos, con la propia fuerza del cuerpo. Pues eso lo inventó una señora española del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, es muy sorprendente. Subiría por lo menos a un nivel real la estima de todos si se ojearan lo que se ha hecho en España a lo largo de los siglos, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Simplemente una ultimísima pregunta que nos hacen desde YouTube. Miguel Moreno pregunta, dice, ¿no sería imprescindible la creación de un organismo encargado de canalizar la leyenda negra? Bueno, más organismo, estamos desde la Academia de la Historia con la leyenda negra combatiéndola. Puedo dar una bibliografía de 100 títulos y me quedo corta. O sea, de artículos, pero vuelvo a lo de antes. Si no hay una divulgación seria a través de la educación, si no se anima pues una labor importante que se puede hacer a través de no solamente de las herramientas que comentaba con el diccionario, sino del arte, ¿no? Tenemos un Museo del Prado, creación también derivado de las colecciones reales, como sabemos, que es riquísimo para todas estas para toda esta cuestión, ¿no? De la educación y de luchar contra una leyenda que realmente pues, es un poco absurda, la verdad. Ni leyenda rosa ni leyenda negra. Cosas buenas y cosas malas como en todos los países. Y sobre todo, claro, habría que conocer también la historia de los demás países, que yo eso insisto mucho. Cuando conoces la historia de Francia, la historia de Inglaterra, la historia de Polonia, Rusia, cualquier país, Hungría, piensa en Italia. O sea, todos han pasado por momentos pues muy tremendos, muy negativos y por otros de esplendor y de potencia cultural, algunos más que otros, etc. Entonces, ese conocimiento cada vez mayor es lo único que nos puede hacer al mismo tiempo tolerantes y libres. Gracias, Carmen. Estupendo, estupendo final, Carmen. Yo creo que este mensaje y que lo estéis haciendo en el día a día de la academia. Ya realmente es para daros a todos la enhorabuena y agradeceros esa labor. Y muchísimas gracias porque, bueno, predicas con el ejemplo, con esta dedicación a la divulgación de la historia, del conocimiento, con esta magnífica charla que nos has impartido y que, bueno, es el mejor final que podíamos esperar en este ciclo que surgió de manera un poco forzada por la historia también, ¿no? por ese acontecimiento que hemos comentado al principio del confinamiento. Y la buena noticia pues, es doble, como ha dicho Carmen, pues haremos el segundo ciclo con la Real Academia desde la Fundación sobre el valor de la historia. Espero que no se lo pierdan, los que estén en Madrid puedan acudir si lo conseguimos hacer presencial, ahí les esperamos y en cualquier caso online. Y también la segunda buena noticia es que estas charlas, pues de estas conferencias online, las mantendremos el curso que viene porque hemos visto que es una herramienta también que difunde aún más el conocimiento, nos permite llegar a todos ustedes independientemente de dónde estén y pensamos que es una de las cosas buenas que nos han traído esta situación, pues que es uno de esos aprendizajes que comentábamos antes que todos tenemos que hacer. Así que nada más, nos despedimos por lo tanto hasta el curso que viene y a través de nuestra página web, como siempre, a través de nuestras redes sociales, les informaremos
de la programación que estamos ahora preparando para cuando volvamos del verano. Y muchas gracias de verdad por su presencia y siempre su apoyo, y sobre todo muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, de verdad.